Desde que Javier podía recordar, la festividad de los Reyes Magos siempre lo había fascinado de una forma muy especial. La fantasía y la magia con que impregnó su niñez le alentaban ahora a vivir ese día como padre. Y, sin embargo, lo cierto era que Javier Sáez no tenía hijos, que nunca llegó a casarse y que jamás se planteó siquiera tal posibilidad. En realidad, tampoco hubiese tenido tiempo. Javier era técnico informático en el Banco Universal de Transacciones y Crédito. Su cometido principal era el de perito de sistemas y a su cargo recaía especialmente el monitor de teleproceso del banco. De carácter relativamente serio, pero no por ello inaccesible, su capacidad y dedicación habían hecho de él uno de los expertos en mainframe más respetados del país. En realidad, a lo largo de su ya dilatada trayectoria, Javier había prestado servicio en diversas instalaciones del sistema financiero nacional, pero no obstante, en los últimos 5 años se había sentado definitivamente en su ciudad y en el UTC. Era desde su colorada torre que controlaba el buen gobierno del online. Aquel no constaba realmente como un día estrictamente festivo, pero era víspera de Reyes, así que haciendo uso de algunas noches en vela y de un domingo trabajado, Javier lo reconvirtió. La disponibilidad y dedicación que requería su trabajo le permitía compensar ciertos tipos de jornada, pero, aun no siendo ese un privilegio que nunca le hubiese importado, desde hacía ya cierto tiempo sí que solía sacarle el mayor provecho posible. Lo que a la postre había motivado tal cambio era que 5 años atrás su hermana decidió ser madre y que él decidió asimismo sacar para su sobrino toda la magia dormida que siempre había llevado dentro. El planteamiento de una vida en solitario era propio y conscientemente meditado, pero llegado a cierto punto, y con 45 años cumplidos ya, Javier empezaba a cuestionarse, quizá, la validez de tal opción. Sea como fuere, faltaban un par de horas para que empezase la cabalgata y en modo alguno se planteaba el llegar tarde. Javier salió del portal ajustando su zancada a los ciclos del semáforo, y ante la aparición del tono verde que permite caminar, empezó a cruzar el paso. Nada más poner el pie en la primera de las bandas creyó ver un rostro conocido. En realidad, Javier no podía estar seguro del todo, ya que únicamente lo vio en un momento y a algo más de media distancia, pero aquella persona podría ser perfectamente Jesús. Jesús era jefe de turno en la sala de operaciones, el último que había entrado en el banco y al que menos conocía, pero podría jurar que durante aquellos últimos días quizá le hubiese visto en un par o 3 de ocasiones por el barrio. Tal vez Jesús también viviese allí, y tal vez no lo hubiese comentado por no tener todavía la confianza suficiente. En todo caso, al volver de las fiestas ya se lo preguntaría él mismo. Javier retomó la marcha reacomodando su paso al programado intervalo de las coloreadas siluetas. Tanto fue así que hasta la cadencia de vehículos le pareció entrelazada en un flujo natural y equilibrado, un flujo diseñado en sus sentidos como para no alterar ese día, el día de la cabalgata. Una vez ya en el lugar elegido, Javier repasó aquel tiempo en que con matinal alegría saltaba como un poseso en la cama de sus padres, unos saltos culminados por una enorme sonrisa y un precario sombrero de vaquero. En ese pensamiento estaba cuando al rebuscar hacia atrás para ver si aparecía su hermana, creyó ver de nuevo a Jesús. Aquello ya empezaba a resultarle más que curioso, pero tampoco quería darle mayor importancia. Muy probablemente él también viniese a ver la cabalgata. En cualquier caso, la primera carroza se acercaba. Un WhatsApp le confirmó que la hermana y el sobrino estaban a 5 minutos de allí, así que se relajó y observó la llegada del convoy. La apertura de aquel séquito tampoco es que fuese digna de una excesiva mención. Una especie de autobús con techo descubierto y orlado por elementos a modo de infame spot. En cualquier caso, un vehículo de aspecto y tamaño realmente generosos. En realidad, lo que más le preocupaba era que el espacio en esa calle empezase a escasear, así que volvió a girar la cabeza para ver si por fin aparecía su hermana. Sin esperarlo, y ahora sí que con auténtica sorpresa, el rostro que prácticamente se topó con el suyo fue de nuevo el de Jesús. Sin saber explicar muy bien por qué, la visión de aquellos ojos suscitó en él una sensación nueva y diferente, una sensación que recolocaba casualidades y hechos en la justa medida de las cosas. Jesús no vivía allí.
simplemente le estaba vigilando. A medida que una mirada se cruzaba con la otra, la certeza de aquel pálpito se hacía más clara y más evidente. ¿Pero por qué? Poco a poco, y conforme las ruedas del autobús llegaban hasta su altura, la presión de unas manos en la espalda y los riñones le empujaron hacia allí. El conato de sus ruegos simplemente se perdió, se apagó entre los gritos de aquellos que le vieron atrapado bajo el enorme autobús. Durante aquellos últimos meses el trabajo no se había prodigado especialmente, y eso empezaba a dibujarle ya un fin de año algo espartano. Por eso, cuando el secretario del duque llamó, las cosas parecieron mejorar. El día anterior, a primera hora, un tal Juan Sebastián de Henares contactó con él telefónicamente. Aquel hombre se presentó a sí mismo como secretario personal del duque de Essen y le pidió concertar una cita. Únicamente dijo que el duque le quería a él y que pagaría bien. Con todo, Ollero le despidió cautelosamente satisfecho. Aunque alguno de sus casos hubiese sonado en los medios, lo cierto era que su nombre distaba bastante de estar entre los más conocidos, y menos aún de figurar en la agenda de un noble. Así que Ollero sentía verdadera curiosidad, una perpleja y auténtica curiosidad por saber qué podría esperar de ellos el secretario de un duque. Ni que decir tiene que Magín no se hizo de rogar para sumarse a la fiesta. «¿El duque de Essen, dices?» «Sí, eso parece. Aunque no lo tengo demasiado claro porque he buscado el título en internet y no he sido capaz de encontrar nada. De todas formas, el secretario debe estar al caer, así que pronto saldremos de dudas». El secretario personal del duque de Essen resultó ser un hombre de mediana edad y aspecto realmente impoluto. El cabello canoso y peinado hacia atrás que lucía se enmarcaba en unas gafas con montura en pasta y de diseño inequívocamente exclusivo. Gafas que ligaban su tono con el de una pajarita ortodoxa, aunque un poco cotidiano, y con el de un traje quizá más cercano a la noche, pero factible a cualquier otra hora del día. Por otra parte, la naturalidad y frescura con la que accionaba todos sus músculos faciales acababan dibujando una sonrisa amplia y de aspecto francamente genuino, o al menos así lo percibieron ellos. Ollero le invitó a entrar en el despacho. «Señor Henares, le presento a Magín Herrero, mi amigo y socio». «Encantado de conocerle, señor Herrero», exclamó el secretario al tiempo que estrechaba su mano. «Lo mismo digo, señor Henares», contestó Magín invitándole a su vez a tomar asiento. «Pues bien, usted dirá». Juan Sebastián de Henares se acomodó en el sofá, limpió brevemente sus gafas con una toallita húmeda y una vez las recolocó en su sitio empezó a hablar. «Verán, como ya le dije ayer al señor Ollero, mi nombre es Juan Sebastián de Henares y soy el secretario personal del duque de Essen». En ese punto, Juan Sebastián de Henares pausó la explicación y miró de forma cómplice al exiguo auditorio. Tras esbozar una amplia sonrisa, el secretario redibujó su expresión y contestó la que sin duda iba a ser su próxima pregunta. El duque de Essen es un noble de origen centroeuropeo, un noble cuya estirpe se remonta a varios siglos de antigüedad. Cierto es que desde finales del XIX su familia ha ido perdiendo alguna relevancia social, pero debo aclarar, sin embargo, que la fortuna personal del duque sigue siendo realmente significativa y que el círculo social en el que se desenvuelve no es en absoluto desdeñable. Huelga decir, caballeros, que las opiniones que el duque pueda expresar en tal círculo son absolutamente tenidas en cuenta. Tras una breve pausa y un frugal sorbo de agua, el secretario continuó. Durante un tiempo el duque estuvo buscando un lugar en el que poder asentar su madurez, hasta que hace ya algunos años decidió probar fortuna en Barcelona. Aquí ha echado por fin raíces y ha encontrado el acomodo que buscaba. Tanto es así que ha decidido hacer una gran apuesta por la ciudad. El secretario del duque parecía llegar ya al motivo central de la visita, cuando, sin una solicitud expresa por parte de nadie, Nieves apareció en el despacho con una bandeja de café.